Grupo 5. Logaritmos y la intensidad del sonido. Aplicación de logaritmos en la vida cotidiana. ¿Qué es la intensidad del sonido? Es la potencia acústica por cada unidad aérea. Normalmente la medición del sonido depende del lugar donde la persona escucha el ruido. Los decibelios son unidades que se utilizan para medir la intensidad del sonido y otras magnitudes físicas. Un decibelio es la décima parte de un velio y su escala logarítmica es adecuada para representar el espectro auditivo del ser humano. Y en caso de la intensidad del sonido, se puede expresar en decibelios por encima de la umbral de audición estándar. Y la expresión de aquellos es: un decibelio es igual a 10 logaritmo base 10 entre intensidad sobre intensidad base 0. Umbral del sonido. El umbral del sonido es la cantidad mínima de sonido o de vibraciones por segundo, por lo que medido en decibelios, el umbral se ubica en 0 decibelios. Por debajo de este rango es imperceptible por el oído humano. 70 decibelios produce efectos psicológicos negativos, tales como la falta de concentración o atención. De 80 a 90 decibelios produce estrés, cansancio y alteración del sueño. De 100 a 110 decibelios puede ocasionar lesiones al oído medio. De 120 decibelios o superior provocan una sensación de dolor en el oído humano. En la imagen se muestra un listado de las diferentes intensidades de sonido en decibelios, de un tono suave a un tono más oscuro. Lo que es el nivel verde es aceptable, amarillo es alto, rojo es demasiado alto, insoportable para el oído humano. Funcionamiento del logaritmo. Podemos hallarlo con esta fórmula. dB es igual a 10 logaritmo en base 10 de intensidad del sonido sobre umbral de audición estándar, hallando así la intensidad en decibeles. Aquí se encuentra representado dB como un número de decibeles y como número de intensidad de sonido y inicial como umbral de audición estándar. El logaritmo involucrado es exactamente la potencia de 10 de la intensidad del sonido expresada como un múltiplo del umbral de la intensidad de audición. En un ejemplo, IA se aumenta en la intensidad del sonido por un factor de 10.000, donde es aproximadamente entre 41 decibelios, donde el oído humano sería apenas perceptible a ese sonido. Esto hace que el decibelio sea una unidad de tamaño adecuado para referirnos a la capacidad de escuchar del oído humano. Vale, continuando la presentación, realizamos la demostración sobre la medición del sonido. Para eso tendremos estos dos problemas y yo les explicaré el problema del inciso A. Vale, tenemos acá la fórmula de la sensación sonora. S es igual a 10 por el logaritmo de una intensidad de interés entre una intensidad referencial, las unidades en decibelios. Por ejemplo, el problema nos habla de una intensidad de sonido de una bocina de un vehículo y dice que esta es de 10 a la menos 5 vatios por cada metro cuadrado. También nos hace referencias sobre la intensidad umbral del oído humano, que es 10 a la menos 12 vatios por cada metro cuadrado. Entonces, resolviendo el problema del inciso A, nos habla de la intensidad de referencia, en este caso del oído humano, 10 a la menos 12 vatios por cada metro cuadrado, y se le va a comparar con la intensidad del sonido de la bocina, de un vehículo, que es 10 a la menos 5 vatios por cada metro cuadrado. Si nosotros entonces reemplazamos en la fórmula de la sensación sonora, que es igual a 10 por el logaritmo de la intensidad de interés sobre la intensidad referencial en decibelios,
Reemplazando los valores, entonces tendremos que la sensación sonora será igual a 10 por el logaritmo de la intensidad de interés, de este caso de la intensidad del sonido del vehículo, que es 10 a la menos 5 sobre la intensidad referencial del umbral auditivo del ser humano, 10 a la menos 12 decibelios. Tendremos entonces que la sensación sonora será igual a 10 que multiplica el logaritmo 10 a las 7 decibeles. Por propiedad del logaritmo, el exponente puede pasar adelante y tendremos entonces que la sensación sonora será igual a 10 por 7, 70 por el logaritmo de 10 y el logaritmo en base 10 de 10 es 1. Por lo tanto, tendremos que la sensación sonora es igual a 70 decibeles. Bueno, continuando con la explicación del inciso B, nos pide hallar la intensidad de sonido de la bocina de un taxi si comparado con la intensidad del oído humano genera una sensación sonora de 60 decibeles. Como tenemos de dato que la sensación sonora es de 60 decibeles y la intensidad umbral es de 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado, utilizando la fórmula del inciso A, podemos reemplazar datos y de ahí despejar la intensidad sonora. Entonces, 60 decibeles es igual a 10 logaritmo de la intensidad sonora sobre la intensidad umbral, donde simplificando se tiene 6 logaritmo la intensidad sonora sobre 10 a la menos 12. Por propiedades, este logaritmo se convierte en una resta, entonces 6 igual al logaritmo de la intensidad sonora sobre el logaritmo de 10 a la menos 12. Luego, despejando el logaritmo de la intensidad sonora es igual a menos 6 y para eliminar dicho logaritmo elevamos sobre 10 a ambos lados y tenemos que la intensidad sonora es 10 a la menos 6. Las unidades de la intensidad sonora que hallamos es de watts sobre metro cuadrado.